Cordial saludo, mi nombre es Karen Brice Quintero Buitrago y mi compañero. Soy Wilmer Humberto Merchán Cárdenas, estudiante de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Bueno, en este momento nos encontramos realizando este video de práctica de investigación pedagógica, fase 6, recopilación de datos y construcción de resultados. Como métodos de exploración, nosotros decidimos aplicar una encuesta al docente de área de matemáticas, que en este caso, como se le explicó a la tutora, soy yo la docente en el área de matemáticas. A continuación, mi compañero Wilmer me va a realizar una serie de preguntas realizadas con el fin de conocer más a profundo este grado, en el cual estamos nosotros aplicando nuestro proceso de investigación, y yo responderé desde el rol docente. Bueno, perfecto. Primeramente, como usted asume el rol de entrevistada, entonces hoy, siendo 26 de marzo del año 2025, se le hace la entrevista a la docente de matemáticas, Buitrago. ¿Sí? ¿Sí está bien? Quintero Buitrago, sí, señor. Listo. Bueno, esta entrevista es de carácter investigativo. Se va a abordar una serie de preguntas para saber la perspectiva que tiene la docente respecto al pensamiento crítico en la enseñanza de las matemáticas, respecto a los estudiantes que la docente tiene a cargo. De quinto grado de la institución educativa Ancora, sí, en San José del Guaviare. Sí, señor. Bueno, procedemos con la entrevista, Karen. Primero, se sabe que el pensamiento crítico es una habilidad clave en las matemáticas. Pues esto le permite a los estudiantes analizar los problemas que usted como docente les coloca a los estudiantes. Y a su vez, pues ellos tomarán decisiones o determinadas estrategias para resolver. Por tanto, desde su experiencia, ¿cuáles considera que son las principales dificultades que enfrentan los estudiantes al desarrollar el pensamiento crítico matemático? Como docente, he observado varias dificultades que son recurrentes. En primer lugar, muchos estudiantes tienen problemas para interpretar los enunciados y traducirlos al lenguaje matemático. Esto se debe a gran parte porque están acostumbrados a tener problemas muy estructurados y cuando se ven enfrentados a esta situación, les cuesta analizar estas situaciones que son como más abiertas. Otra dificultad que también es importante es la falta de confianza para proponer y defender sus propias ideas. Muchos estudiantes buscan constantemente la aprobación del docente, mucho antes de aventurarse a resolver un problema de manera independiente, que en muchas ocasiones pasa, profe, ¿qué tengo que hacer? Y no han leído. Profe, ya leí, pero no sé qué tengo que hacer. O sea, esperan la aprobación como docente de que tienen que hacer una suma, tienen que hacer una resta, tienen que hacer una multiplicación. Mejor dicho, que uno les diga así de forma eficaz cuál es el procedimiento que ellos tienen que hacer antes de ellos mismos aventurarse a resolver el problema de forma independiente. Ahora, también he notado que les cuesta muchísimo justificar las respuestas más allá de los cálculos. Cuando, por ejemplo, les pido que expliquen su razonamiento, generalmente siempre se limitan a escribir los pasos que siguieron. Simplemente dicen, ay, esto lo hice así porque sí. Entonces, le falta mucho profundizar el porqué de sus decisiones. Bueno, usted habla de que los estudiantes siempre necesitan la aprobación suya al momento de resolver un determinado problema. Bueno, entonces, ante esto, pues eso se debe posiblemente a que los estudiantes aprenden simplemente a memorizar los procedimientos, por ejemplo, el de la suma que usted dice. Saben sumar, pero no saben en qué momento aplicarlos. Es decir, hace falta como una parte de reflexión. Bueno, debido a esto, entonces, ¿qué estrategias utiliza para fomentar el pensamiento crítico en sus clases? Bueno, las estrategias. Inicialmente intento presentar situaciones en contexto de la vida real que requiera el uso de matemáticas para la resolución de este problema. Pero que no tengan solamente una única respuesta, sino que tengan más bien diferentes formas de llegar a la solución. O sea, evito de que sea un método único de solución, como para que todos los razonamientos sean válidos, siempre y cuando pues lleguen a la misma respuesta. Esto los lleva a que ellos vean toda la variabilidad de soluciones que existen. También fomento el trabajo en equipo y las discusiones en grupo. Se organizan debates matemáticos, donde los estudiantes deben presentar y defender sus soluciones, sus respuestas frente a sus compañeros. Considero que esto no solamente mejora la comunicación, sino que también los ve obligados a pensar de forma crítica sobre su propia manera o sobre su propio método ante los demás. Otra estrategia que se implementa es el error productivo, ya que animo a los estudiantes a que aún así, aunque se cometan errores, esto los utilizamos como oportunidades para el mejoramiento constante. Y por último, trato de hacer preguntas abiertas que incentiven el pensamiento profundo. Por ejemplo, en vez de preguntar cuál es la respuesta, más bien pregunto qué pasaría si cambiáramos esto, qué pasaría si lo hiciéramos de otra manera. Trato que ellos utilicen como ese pensamiento crítico.
en los procesos de las actividades matemáticas. Bueno, lo que usted dice es que utiliza diferentes estrategias. Bueno, esto sirve pues bastante para el tema que se está trabajando, donde el pensamiento crítico, pues el objetivo es de que, digamos, contribuya a que los estudiantes puedan resolver diferentes tareas que usted les asigna de manera autónoma, ¿no? Bueno, entonces, como usted aplica varias estrategias, quisiera saber, eh, aparte de saber las estrategias más efectivas, ¿qué necesidades identifica para mejorar el desarrollo del pensamiento crítico matemático en sus estudiantes? Bueno, para responder esta pregunta fue necesario también interceder con la parte de rectoría, porque debo basarme mucho también en el método de aprendizaje que maneja el colegio, que es aprender diferente. Entonces, basándome en la experiencia del Colegio Áncora de San José del Guaviare, se identificaron varias necesidades para mejorar el desarrollo del pensamiento crítico de los estudiantes en el área de matemáticas. En primer lugar, aplicaciones que sean aplicaciones interactivas para ayudar a los estudiantes a visualizar conceptos que son abstractos, que puedan experimentar diferentes escenarios, lo cual es muy importante para el pensamiento crítico. También se cree que se necesitan más oportunidades para que los estudiantes interactúen con profesionales que usan las matemáticas en sus carreras. Esto podría, por ejemplo, incluir visitas a otros lugares, excursiones, programas de mentoría, o si no, ver aplicaciones reales en matemáticas que pueden ser motivadores y asimismo ayudar a los estudiantes a desarrollar el pensamiento más crítico y contextualizado. Ok, bueno. Muchas veces las condiciones del aula, los recursos que usted tiene a su alcance dentro de la misma aula o las estrategias que usted utiliza para evaluar pueden influir también en el pensamiento crítico de los estudiantes. Bueno, entonces me gustaría conocer cómo usted evalúa el pensamiento crítico en matemáticas. Bueno, inicialmente es importante tener a la mano como un cuadro de observación de habilidades. Se podría llamar rúbrica, sí, pero también cuadro de observación, porque dentro de este cuadro me permite pues a mí conocer qué estudiantes implementan estrategias, qué estudiantes implementan o incluyen criterios de justificación de las respuestas, qué estudiante tiene la capacidad de aceptar errores y asimismo aprender de estos y aplicarlos en los nuevos conceptos y la capacidad de análisis bajo la rúbrica o cuadro de observación. Bueno, pasamos a la siguiente. Como usted decía en una pregunta anterior, y en esta lo voy a decir, de que se basan en los errores, ¿sí? Los estudiantes tienen derecho a equivocarse y aprender de esos mismos errores. Usted los aprovecha como una estrategia para que ellos aprendan. Esto es una forma de medir el pensamiento crítico en los estudiantes. Por tanto, ¿qué tipos de actividades o herramientas emplea para valorar el nivel de pensamiento crítico de sus estudiantes? Bueno, teniendo en cuenta que los errores son oportunidades grandes de aprendizaje, inicialmente, después de analizar los errores para el fortalecimiento de la comprensión, se utilizan ciertas preguntas que generalmente los lleva a estimular el pensamiento crítico. Generalmente son preguntas abiertas que requieren más análisis. Como lo mencioné anteriormente, o sea, ¿qué pasaría si los pongo como en un contexto bajo diferentes hipótesis? Y a su vez, ¿cómo justificarías qué? Los pongo como con estas preguntas abiertas a que entren en una fase de analizar cada uno de los datos que se les está brindando, bien sea en un problema o en una actividad, donde me enfoco en las habilidades de análisis, en el razonamiento, en la argumentación y en la representación. Asimismo, pues esto se promueve la resolución de problemas complejos que requieran pensamiento de orden superior, se fomenta la discusión y el debate sobre todas las diferentes formas y estrategias que se pueden implementar para dar una solución. Asimismo, se anima a los estudiantes a justificar sus respuestas y su razonamiento, porque cada uno quiere ser escuchado de la forma en que encontraron la solución del problema. Se utilizan también, bueno, ya lo mencioné, las preguntas abiertas que estimulan la reflexión y el análisis crítico. Se incorporan problemas de contexto real, situaciones que los rodean a ellos, para que apliquen conceptos matemáticos y asimismo sean contextos prácticos. Se desarrolla también la capacidad de los estudiantes para evaluar la validez de sus procedimientos y sus argumentos matemáticos. Y finalmente se anima a los estudiantes a que reflexionen sobre su propio proceso de pensamiento. Ensayo y prueba. Bueno, ok. Entonces, lo que usted me dice es que usted aprovecha todas las situaciones que presentan durante el aprendizaje de los estudiantes, como son los errores, aprovecharlos como una oportunidad. Entonces, quisiera escuchar de su parte qué papel juegan los errores en el desarrollo del pensamiento crítico matemático.
Importante porque, como lo mencioné en su momento, los errores son oportunidades grandes para el proceso de aprendizaje, donde se animan a los estudiantes a analizar sus propios errores anteriores y asimismo fortalecerlos en este proceso de comprensión. Generalmente pasa que a los estudiantes se les deja un ejercicio que en su gran mayoría de veces, antes de darles este ejercicio, ya se les ha dado como un pequeño contexto. Se les hace un ejemplo muy parecido, pero pues en el momento de aplicarles el ejercicio se les coloca un nivel de dificultad un poquito más crítico, donde ellos ¿qué hacen? Listo, no es el mismo ejercicio, pero este ejercicio es parecido y podemos resolverlo de esta manera. Entonces, en este proceso que ellos se equivocan, se dan cuenta, ah, no es de esta forma, era mejor de esta manera, ya sabemos que cuando son actividades de esta forma, las hacemos de esta manera. Entonces, ¿a dónde quiero llegar? Nuevamente, los errores son oportunidades de aprendizaje y esto hace que ellos lo tengan muy presente para cada actividad que se les da. Por ejemplo, en la actividad de juegos de roles, a ellos se les asignó un caso creado, pues un caso donde ellos tenían que analizar eh, paso por paso cada una de las actividades para que llegaran a una solución. Eh, Se hizo el proceso de forma grupal inicialmente, se hizo el proceso de forma grupal y se escuchó la voz de todos, la participación de todos y pues todos pudieron participar del proceso. Hasta cierto punto se les hizo compañía, de ahí para allá se les dejó solo para que ellos estimulen su pensamiento crítico de acuerdo a las bases de la información que se les dio inicialmente. Sí, la gran mayoría, digamos que a partir del momento en que los dejé solos, pues ellos empezaron a presentar errores, pero ¿qué pasó? Al finalizar la clase se hace una pequeña retroalimentación, se le da solución al problema y más que darle solución es que empiezo con las preguntas abiertas. Bueno, tenemos esta situación, tenemos estos datos, les pregunto qué tipo de procedimiento debemos hacer, qué pasaría si, y entonces empiezo como a aplicarle cada uno de este pensamiento crítico y ellos mismos van respondiendo a las preguntas que yo les voy dando. Para que esto se hace con el fin de que precisamente que este error que ellos tuvieron sea una oportunidad para un nuevo aprendizaje. Bueno, ahora bien, pues como se mencionaba, a los estudiantes, digamos, el tipo de preguntas que le aplican los estudiantes, puede estimular el pensamiento crítico en ellos, ya que pueden buscar diferentes formas o perspectivas para responder. Asimismo, como usted decía, que planteaba un problema y gradualmente le iba aumentando la dificultad para que buscaran diferentes opciones para desarrollarlo. Estas serían todas las preguntas. Esta sería la entrevista por hoy. Esta es la Muchas fase de gracias. método, entrevista con el docente. Sí. Bueno, entonces daríamos por terminada la entrevista en el día de hoy. Sí, Muchas señor. gracias, Hasta Karen. luego.